Y bueno, vamos a hablar con el doctor Alberto Cerpa. Y a mí me gustaría comenzar por un tema, que además lo tengo aquí apuntado. Y es el tema de... Eres especialista en aparato digestivo, debemos de decirlo, de la clínica CISME, que está en Coslada, en Madrid. Y hay un tema que, bueno, pues a mí me gustaría empezar por él, y es el que nos explicases bien qué es el síndrome del intestino irritable, o también llamado intestino permeable. Bueno, ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué Primero es dar eso? las buenas tardes y las gracias por permitirme estar aquí hoy con vosotros. Pues el síndrome de intestino irritable es en principio un síndrome que consta de unos criterios diagnósticos que están basados en una conferencia de expertos, que es el Roma 4, es el último que ha salido ahora, y en principio pues parece ser que está producido por múltiples cosas. En principio una de ellas es lo que tú has comentado, que es la permeabilidad intestinal. Pero bueno, hay otros factores como la motilidad gastrointestinal, también está influido por la flora bacteriana, o sea que hay múltiples factores que hacen que uno pueda tener intestino irritable. En principio, pues esos síntomas pueden ser predominantemente diarrea, otros que es el predominio de estreñimiento y a veces el mixto, ¿no? Que son la gran mayoría, los que tienen mezcla de días de estreñimiento de diarrea. Y bueno, pues ahí se suma muchas veces un cajón desastre de muchas cosas y claro, hasta el 20% de la población puede tener síntomas que puedan cuadrar con el síndrome de intestino irritable. Entonces, luego pues hay veces que antes de uno diagnosticarse de ese síndrome tiene que descartar otro tipo de enfermedades que pueden dar esos síntomas, entre ellas la enfermedad celíaca o muchas otras. Entonces, bueno, una vez descartada la organicidad, que es lo que llamamos un poco, pues que no hay una enfermedad inflamatoria intestinal o una enfermedad celíaca o otro tipo de enfermedades, pues se diagnosticaría de ese síndrome y pues se puede tratar de muchas formas, pues desde tratar con probióticos si hay un sobrecrecimiento bacteriano, algún problema de ese tipo, a veces con tratamientos para mejorar la permeabilidad intestinal y otros tipos de tratamientos que depende de los síntomas que tenga el paciente. Pero es verdad que ahí se nos escapan muchos pacientes que en el fondo sí que tienen otras enfermedades y que no las hemos diagnosticado. Y es el problema que pasa muchas veces, que a mucha gente pues a lo mejor no se la ha estudiado adecuadamente y le dicen no, tienes colon irritable, y realmente sí que pueden tener una enfermedad que tengan otro tipo de seguimiento que no están haciendo adecuadamente. ¿Y veis allí en la clínica casos de este tipo? Es decir, cada vez hay más personas que van a la clínica con ese tipo de síndrome. síndrome. Sí, vemos, prácticamente es la mayoría de los pacientes que vemos en una consulta de digestivo general son pacientes con síndrome de intestino irritable, son las patologías más frecuentes que afectan pues es verdad que todos los estudios dicen que a gran parte de la población, como comenté antes. De hecho, aunque es verdad que es una enfermedad que en principio no tiene un mal pronóstico, o sea, no es una enfermedad que a largo plazo vaya a producir temas de malignidad como otro tipo de enfermedades, pero sí que es verdad que pues altera mucho la calidad de vida de los pacientes y al final pues bajas médicas y al final muchos costes pues tanto sanitarios como de laborales, y que al final tiene esa gran importancia debido a eso y por su frecuencia, ¿no? Pero es verdad que al final pues los pacientes consultan mucho por eso, porque son muchas veces mal estudiados o maltratados, entonces bueno, acude a nuestra consulta un poco para pues, completar estudios, para intentar tratar y sobre todo mejorar su calidad de vida y sus síntomas, ¿no? Aunque a largo plazo no tengan una repercusión en su salud en cuanto a eso, pero claro, es algo que importa mucho, ¿no? Pues que puedan salir a la calle, tener vida social, vida laboral, muchas veces gente joven, y bueno, pues la vida actual, el estrés, la sociedad, pues al final hace que también se perpetúen los síntomas, ¿no? Sí que es verdad que leemos a veces, ¿no? Que encontramos casos de personas que han sido diagnosticadas de colon irritable y después aparece una enfermedad celíaca, ¿no? Puede ser lo que tú estás comentando, ¿no? Que en el momento en el que empieza a haber más estudios, más análisis, aparece una celiaquía, con la dieta sin gluten desaparecen esos síntomas, por lo tanto entendemos que no era colon irritable, sino que era celiaquía. Pero ¿pueden convivir las dos patologías a la vez? Claro, sí, de hecho, en principio, los pacientes con enfermedad celíaca, muchos, aparte de que mejoren muchas veces con la dieta sin gluten, pueden presentar síntomas de intestino irritable independientes a su enfermedad y al contrario también, ¿no? O sea que a veces se mezclan. Vemos muchos pacientes que llegan de toda la vida, desde que tenían 20 años le han dicho que tienen síndrome de intestino irritable y se han tratado como tal, pues con diferentes tratamientos y nunca han terminado de mejorar, y al final pues tú le haces un estudio un poco más completo, le historias, a veces tienen antecedentes y ya buscas pues la serología, la biopsia, al final te das cuenta que sí que tiene una enfermedad celíaca.
pero es verdad que son síntomas que se solapan, ¿no? Y que al final a veces es complicado ¿no? meterlos en una casilla en otra, que muchas veces están conviviendo los dos. Y bueno, pues sí que se ve bastante, se ve mucho. Claro, porque me imagino que el colon irritable no conocemos, aquí te toca a ti explicarlo, una prueba definitiva, ¿no? Como puede ser en el caso de la celiaquía, que hay una serie de pruebas que hay que hacer y que, bueno, cuando apuntan hacia un lado no hay duda de que es enfermedad celíaca, otras veces es más complicado. Pero no sé si existe en el colon irritable una prueba a la que sometes al paciente y es como, pues mira, sí o no. No, en principio no hay, claro, no hay un test que nos diga usted padece síndrome de intestino irritable, no hay ninguna prueba que nos lo diga, pues muchas veces es con los criterios clínicos, en principio pues un paciente joven que no tenga síntomas de alarma, de pérdida de peso, nocturnidad, ¿no? Que los síntomas le despierten por la noche, tengan mucho dolor o ciertas cosas que te llaman un poco la atención y bueno, pues una analítica básica siempre le hace, pues que no tengas anemia, hierro bajo, miras un poco de todo para buscar otros focos de enfermedad organizada, ¿no? Y al final pues tú lo orientas como algo funcional cuando has descartado que no hay algún problema más. Pues muchas veces, a veces es necesario hacer colonoscopias, endoscopias, cierto tipo de pruebas, pero bueno, que siempre se intentan evitar cuando la historia clínica está bien hecha en principio y la exploración física y la analítica básica, pues de sangre, de heces, un poco para ver si hay inflamación a nivel del colon, pues podemos un poco orientar y decir que cumple criterios de intestino irritable, pero realmente no es un diagnóstico que te haga una analítica y ha salido positivo para intestino irritable. Es más casi por exclusión, ¿no? Sí, Descartar otro tipo de cosas, ¿no? que confirmar ese síndrome de intestino, a pesar de que es muy habitual, ¿no? Parece ser. Sí, es muy habitual. De hecho, también nos pasa que muchos pacientes mejoran al retirar el gluten y lo asocian a que son celíacos, pues me recomendaron dejar el gluten y he mejorado, pero muchas veces no son celíacos, sino realmente pues el gluten puede dar síntomas de intestino irritable, pero no por una celiaquía. Pues, a veces la sensibilidad al gluten es celíaca y eso se puede también ver en ese tipo de pacientes. ¿Y os encontráis con muchos pacientes que llegan a vuestra clínica, la clínica CISME, y que ya han retirado previamente el gluten? Sí, eso pasa mucho porque al final la gente pues busca en internet, habla con otros amigos, familiares y al final pues muchos les recomienda pues yo me quité el gluten y estoy súper bien o a mi hijo le tengo celiaquía, mira a ver si tú también, retírate el gluten a ver si mejoras y ya eres celíaco. Y claro, pues al final eso a los especialistas de digestivo nos complica mucho las cosas porque para hacer el diagnóstico necesitas que el paciente esté tomando gluten porque si no pues los anticuerpos que hacemos, la serología pues podría salir falsamente negativa, la biopsia igual podría ser normal si han retirado el gluten, entonces muchas veces es complicado diagnosticarla. Tienes que a veces reintroducirles la dieta, estar un tiempo con gluten para realmente certificar si son celíacos o no, porque al fin y al cabo el seguimiento va a ser muy diferente y el pronóstico. Evidentemente un paciente que no sea celíaco pues no va a tener las complicaciones que la celiaquía acarrea y no tendrá que hacer una dieta tan estricta como la tiene que hacer un enfermo de celiaquía. Aparte que bueno, siempre recomendamos, ¿no? Seguir evidentemente las indicaciones del médico y llegar a esa biopsia comiendo gluten. En el caso de que se retire, porque hay veces que los pacientes dicen bueno, es que los anticuerpos no son del todo, no se han elevado como se tienen que elevar, tengo genética compatible, pero me quedan 5 meses hasta la biopsia. Bueno, en esto, para empezar, en vuestras clínicas no ocurre, ¿no? Claro. Pero en el caso de que retires el gluten, ¿cómo tendría que ser esa reintroducción? ¿Es poquito a poco? ¿Son pequeñas cantidades o cómo debería ser? En principio lo que te recomiendan las guías, antes lo que se recomendaba era incluir como 10 gramos de gluten durante 8 semanas, pero es verdad que muchos pacientes ni lo toleran porque es mucha cantidad, mucho tiempo y al final es que no llegan a hacerse las pruebas porque están muy sintomáticos. Entonces, en principio sería suficiente con 3 gramos de gluten al día. Dicen que incluso a las 2 semanas se podría plantear, pero bueno, 2-6 semanas intentar repetir la serología, ¿no? Y claro, y luego pues ya, sobre todo, la analítica te da un poco más igual. El problema es someter a un paciente a una sedación, una endoscopia, que es una prueba mucho más invasiva que a lo mejor un simple análisis o otro tipo de pruebas, pues estar más seguros de que va a ser válida, ¿no? No tener que repetirla 2 veces, pero claro, también depende un poco del paciente cómo lo tolere, cómo se encuentre con la reintroducción de la dieta. Porque a día de hoy, bueno, y esto los que nos ven todos los viernes, ¿no? Cuando tenemos programas lo saben, pero como siempre tenemos gente nueva, pues conviene recordarlo, ¿no? ¿Cómo es el protocolo de pruebas? O sea, cuando alguien llega a tu consulta con una sospecha de celiaquía, ¿cómo actuáis?
Pues en principio depende un poco del tipo de paciente, ¿no? De la sospecha que tengas, los síntomas que te cuentes. Inicialmente siempre lo básico, el screening que llamamos el cribado es con la serología, sobre todo los anticuerpos antitraglutaminasa, que son un poco los que más se han validado, ¿no? Por sensibilidad, especificidad. Y bueno, pues en principio si son negativos, es verdad que tienes menos probabilidad, pero tampoco te la descarta. En principio o sea, al final que sean negativos no te asegura que no lo sea. Si eres positivo tienes mucha probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ya depende de lo que te cuente el paciente, de la edad que tenga, si tiene antecedentes, ¿no? De primer grado, pues padres, hijos, hermanos, en principio ya tienes más sospechas y vas a ir un poco a más, ¿no? Y bueno, pues entonces ya plantearías, depende, pues o el test genético, porque si el test genético es negativo, pues ya sabes que es muy baja probabilidad, tiene un alto valor predictivo negativo, claro, que llamamos, y a lo mejor le puedes ahorrar la endoscopia, pero es verdad que, bueno, al final si tienes alta sospecha vas primero a la biopsia, ¿no? Es cuando ya te confirma el diagnóstico, y si luego tienes pruebas un poco que no concuerdan, ¿no? A veces que tienes anticuerpos positivos y la biopsia negativa, o al revés, a veces ¿no? Pues tienes que intentar a veces compensarlo con el test genético, ¿no? Un poco para que te ayude. Si es negativo, pues baja probabilidad, y si es positivo, pues ya lo puedes diagnosticar de una enfermedad celíaca, claro. Qué fácil es todo, ¿no? Cuando es todo positivo o todo negativo. Sí, cuando no concuerdan las cosas es cuando es complicado, sobre todo cuando tienes que también descartar otras causas a veces que puedan producir, ¿no? Los hallazgos que encontramos en la biopsia del celíaco también se pueden encontrar en otras enfermedades, entonces pueden al final pues confundirte, y tienes que descartar también a veces otras cosas cuando no te cuadra todo. Claro, porque por ejemplo siempre hablamos de la importancia tan grande, ¿no? Que tiene la biopsia para descartar o confirmar, pero luego hay biopsias que te aparecen con un MARS1, que puede ser celiaquía, pero hay otras opciones, ¿no? Claro, sí. ¿Qué otras patologías o síndromes podrían explicar una biopsia alterada, un MARS1? Claro, en principio el MARS1 es la enteritis linfocítica, luego tenemos el MARS2, que es, ¿no? La hiperplasia de criptas, y luego el MARS3 A, B o C, depende de atrofia, ¿no? Parcial, subtotal o total, ¿no? Que son un poco las más indicativas de celiaquía, aunque también se pueden ver en otras enfermedades, pero sobre todo la que no es tan concluyente siempre es el MARS1 o el MARS2, que siempre te deja un poco más en duda, y el 1 pues en principio pues se puede ver en el Helicobacter pylori, que es la infección súper frecuente. Hasta el 60% de la población española está colonizada por el Helicobacter, aunque no tengan afectación inflamatoria, pues no tengan gastritis, no tengan úlceras, ni síntomas de dispepsia que hablamos nosotros, pero sí que lo pueden tener, y a veces puede ser la causa. De hecho, muchas veces tienes que erradicar la bacteria cuando tienes una enteritis linfocítica, si es positiva, antes de seguir pensando que sea un celíaco. Luego también pues el consumo de antiinflamatorios, el ibuprofeno, el Enantium, pueden dar positividad para dar un MARS1, y bueno, el sobrecrecimiento bacteriano también puede darlo, o sea que al final otras cosas que te pueden un poco mascarar la celiaquía o no. Y eso sí lo que tenemos que tener un poco en cuenta siempre cuando no cuadran las cosas. Otra cosa es que tengas un paciente que tenga anticuerpos, tenga genética, tenga el MARS1, pues lo más probable es que sea un celíaco. Es verdad que, bueno, desde el aliento para el Helicobacter tampoco cuesta nada, claro, un poco para terminar de orientarlo, y sí que se puede hacer también. Estabas diciendo que un 60% de la población estamos colonizados con esta bacteria. ¿Cuáles son los síntomas que da el Helicobacter? Pues en principio el Helicobacter pues dan síntomas, sobre todo lo que llamamos la dispepsia, que es un término muy general, pues a veces la dispepsia tipo dolor de estómago, digestiones pesadas, plenitud después de comer, saciedad, que te llenas pronto al comer, saciedad precoz, y bueno, luego puede producir ya, aparte de los síntomas, pues ya úlcera duodenal, gastritis, y ya problemas un poco incluso mayores, ¿no? O sea que podemos incluso hablar del linfoma mal gástrico que está asociado al Helicobacter. Pero bueno, sobre todo la gente que nos llega con el Helicobacter más en la dispepsia funcional, que es un poco esas molestias al comer, ¿no? A veces incluso vómitos. Y bueno, que a veces es verdad que mejoran con el tratamiento irrigador, pero hay veces que tampoco mejoran. Cuando no tienen una patología tipo gastritis, úlcera, a veces los síntomas no tienen que mejorar tampoco, porque a veces ahí se suman otras cosas, pues la motilidad del estómago, otro tipo de patologías que también se pueden sumar con el Helicobacter. Yo creo que es importante recordar, porque yo creo que los celíacos muchas veces tendemos a pensar que todo lo que nos ocurre está relacionado con la celiaquía, ¿no? Y bueno, podemos tener una gastroenteritis como cualquiera, y podemos también tener esta bacteria, ¿no? Siempre tendemos a pensar que cuando tenemos algún síntoma de esto es que nos hemos contaminado. Y yo creo que también es importante decirlo, ¿no? Claro. Que, bueno, pues por suerte o por desgracia la celiaquía no nos inmuniza de tener otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, siempre pensamos en nos hemos contaminado, que habré comido, que no habré comido, y muchas veces es que puede haber otro motivo, ¿no? Entonces, quizás cuando pasan unos días, ¿no? Y sigues teniendo esos síntomas,
tienes que dejar de pensar en una contaminación y quizás acudir al médico y ver que está todo en orden, que ha podido ser una contaminación puntual o que puede ser que tengas una gastroenteritis o cualquier otro problema. Sí, claro, es que eso pasa muchas veces. La gente a veces cuando tiene una enfermedad diagnosticada, nos pasa también con los enfermos de Crohn, de colitis ulcerosa, parece que todo es un brote de su enfermedad y al final también pueden tener una gastroenteritis, una intoxicación alimentaria de cualquier otra cosa, otro tipo de enfermedades que pueden dar síntomas de lo que ya ellos están diagnosticados, pero no quita que puedan padecer otro tipo de procesos. Hay un montón de preguntas. Sí. No, lo que está diciendo tiene razón. Parece que ser celíaco ya te inhibe de otras enfermedades, ¿no? Que el celíaco puede tener un constipado, puede tener otras enfermedades que pueden ser también indigestivas, claro. pero que no es por comer gluten, sino porque efectivamente también son seres humanos claro. y evidentemente pueden contraer otro tipo de enfermedades. Eso es lógico. Pero también te digo una cosa, y bueno, también quiero decir primero una cosa, porque hay muchas preguntas y os invitamos a que tenéis al doctor, es decir, que es mejor oportunidad ninguna, es decir, que podéis hacerle las preguntas que deseéis entrando lógicamente en la página de Facebook de Maná. Entonces aquí estamos emitiendo el programa y aquí podéis hacer las preguntas al doctor y justamente las va a contestar. Sí. Y las hay complicadas. Y las hay complicadas, sí. Di alguna complicada, porque hay una de María Rosario, ¿puede ser la complicada? A ver, espera. Hay una de María Rosario, creo que hay otra. Esta es interesante también, además de complicada. A ver qué te parece. Dice María Rosario Jiménez: ¿cuánto tiempo puede ser considerado normal que una persona con escala con Mars 3C regenere, ¿no? Se vuelva negativo, o sea, le hagan otra biopsia y salga bien? O sea, ¿cuánto tiempo habría que esperar un poco para saber para regenerar ese intestino, ¿no? En principio, cuando uno le diagnosticando una enfermedad celíaca, si tienes un MAR 3C, o sea, una atrofia total de las vellosidades intestinales, el seguimiento inicial no debe ser con una biopsia como tal. De hecho, el seguimiento inicial, cuando uno lo diagnostica, tiene que ser un poco más cercano, siempre los 3-6 meses inicialmente, un poco para ver que el paciente cumpla la dieta, si tiene alguna duda, un poco también con el apoyo nutricional, ¿no?, del nutricionista o el endocrinólogo, especialista en nutrición. Y inicialmente lo que hacemos es serología, los anticuerpos, ver un poco el anticuerpo basal que tiene el paciente, ¿no?, qué nivel tiene, y comprobar que esté descendiendo, ¿no? Un poco eso nos indica que la cosa está yendo bien, que el paciente cumple la dieta, también ver qué síntomas tiene, cómo se encuentra, si ha mejorado, que eso también clínicamente nos ayuda bastante. Y en principio, pues bueno, nosotros la biopsia no la repetimos siempre, ¿verdad? Que al final, si el paciente mejora totalmente de los síntomas, negativiza los anticuerpos, a lo mejor no es ni necesario repetir la biopsia. Nosotros nos la planteamos más el típico paciente que no responde, que muchas veces no tiene dudas, no sabe si es que no cumple la dieta o que realmente no está respondiendo al tratamiento, que los anticuerpos no desciendan, un poco, que tengas un poco la mosca detrás de la oreja, ¿no? Que digas, aquí está pasando algo, no sé muy bien qué es, entonces sí que repites la endoscopia. Tampoco hay un tiempo estimado concreto para poder ver cambios, pero hombre, por lo menos unos 6 meses, nosotros hablamos de que la negativización de anticuerpos, el 80% a los 12 meses lo negativizan. Entonces, bueno, pues un poco en ese sentido, 6 meses, un año para replantear biopsia, pero también según cómo evoluciona el paciente. Claro. Es verdad que hay pacientes que al mes, a los 2 meses ya empiezan a ir negativizando, pero también depende de qué nivel partan. Si parten de 20 o de 100, 200, como hemos tenido algunos, que les cuesta mucho más en descender, incluso de mejorar los síntomas. Si vienen muy desnutridos, mucha diarrea, hay gente con mucha anemia, hierro bajo, transaminasas altas, son pacientes como muy floridos y que van a tardar más en mejorar. Entonces, pues depende un poco de la evolución. De verdad que a los 2-3 meses no tiene ningún sentido repetir la biopsia, porque probablemente no vas a encontrar ninguna mejoría. 6 meses, 12 meses, que es cuando se negativizan la mayoría los anticuerpos, te lo puedes plantear, pero es verdad que si un paciente va muy bien, quizás no hace falta. Hombre, es verdad que el MAS 3C es como la atrofia total, que siempre hay que tenerla un poco más cuidado y tenerla más en cuenta a la hora de complicaciones y todo eso. Nos da más datos María Rosario. Bueno, pregunta también si sería conveniente tomar probióticos para solucionar este tema, y dice que la persona celíaca lleva 5 meses a dieta y sigue dando 83 en anticuerpos, tenía 653.
Claro. No sé si es una buena Hombre, señal que haya bajado claro, tanto, es que ¿no? en principio, si partida de 650 ahora está en 83, es que ha bajado pues muchísimo, ¿no? Es como si un paciente bajara de 100 a 20, me refiero que al final está casi negativo. Claro, partida de un nivel tan alto que es normal que a los 5 meses sigan altos, pero han mejorado muchísimo. O sea, yo esa respuesta la vería muy positiva. A partir de 600 y en 5 meses estar en 80, es que a lo mejor en 10 meses está ya casi negativo o negativo prácticamente. O sea que en principio me parece que está es siendo una adecuado, evolución una adecuada, ¿no? evolución esperable. Ujú. Y en cuanto a los probióticos, ¿es recomendable En tomarlos? principio los probióticos en la enfermedad celíaca como tal no están indicados para mejorar lo que es la atrofia, la afectación intestinal ni los síntomas, pero bueno, los probióticos sí que es verdad que para otro tipo de cosas, pues a lo mejor diarreas secundarias a antibióticos o gastroenteritis que todavía están un poco, a veces que la flora bacteriana se puede alterar un poco, sí que se pueden utilizar, pero más para procesos puntuales, no por ser celíaco como tal, Claro. o para intentar que tu celiaquía mejore más rápido. O sea, cómo va a mejorar tu enfermedad es restringiendo totalmente el gluten, cumpliendo bien la dieta, es como va a mejorar. No hay otro tratamiento que haga que vaya más rápido. Y tampoco pasa nada porque tarde 3 meses, 9 meses en descender los anticuerpos. Si lo está haciendo bien, está mejorando, pues termina de mejorar, y por lo que parece que nos comenta. Sí, Mercedes López, por ejemplo, dice que ella tardó como 5 años en estar bien y además sin anemia, con todo ese periodo de tiempo. María Luisa Tapia dice: una metaplasia intestinal puede venir por un problema de celiaquía, de enfermedad celíaca. En principio la metaplasia intestinal que se puede ver a nivel gástrico o a veces en esófago son cosas totalmente diferentes de la enfermedad celíaca. En principio, si tú tienes una gastritis, que puede ser por Helicobacter, por ejemplo, que esa gastritis produzca una atrofia y eso vaya más de tanto daño, tanta inflamación, tanto daño que tiene el estómago, al final la mucosa cambia y se cambia a una metaplasia intestinal porque no está acostumbrada a ese daño que está teniendo y al final se transforma. Y la metaplasia es un poco un proceso de cambio en la mucosa, que es verdad que hay que controlar cada cierto tiempo, en principio en el estómago cada 3 años, porque esa metaplasia a veces puede ir a más, a displasia y ya, pues bueno, hay que hacer un seguimiento para descartar que ahí eso progrese, ¿no? Pero en principio no tiene ninguna relación con la enfermedad celíaca. Es verdad que también se ve en el esófago, en la metaplasia intestinal del esófago, que es de lo que llamamos el Barrett, que es por enfermedad por reflujo, y tampoco tiene relación con la celiaquía. Es por hernia de hiato, cardiac incompetente, que el contenido gástrico, el ácido, sube al esófago, igual irrita la mucosa, esa mucosa de esa inflamación a la que no está acostumbrada a ese ácido porque no está preparada para ello, transforma la mucosa a una metaplasia intestinal, pero no está en relación con la enfermedad celíaca. Por ejemplo, ¿tú qué le dirías a un paciente que ha ido al médico porque cree que es celíaco, además tiene un familiar de primer grado que es celíaco, y va al médico atención primaria a ver si es celíaco, le hace la analítica y repetidamente da negativo, sin embargo hace la genética y da DQ2 y HAF DQ2, ¿tú crees que es conveniente hacer una biopsia para ver si realmente es celíaco o no es celíaco? En principio, los familiares de primer grado siempre tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad celíaca, ¿no? Los padres, hijos y hermanos. Si él además tiene síntomas, ¿no? O sea, entiendo que sí está sintomático, aunque no esté sintomático, siempre hay que tener un poco pendiente de que pueda ser celíaco. Y si el anticuerpo es negativo, pero la genética es positiva, sí que habría que hacerle una endoscopia, porque tiene una alta probabilidad de ser celíaco, con esa genética que es compatible con un antecedente. Y en principio, si también tuviera síntomas, la endoscopia habría que hacerla. Porque aunque el anticuerpo sea negativo, porque muchas veces lo vemos en gente ya adulta, ¿no? Que a lo mejor los niños no pasa tanto, que los anticuerpos son negativos y son celíacos, pues por muchas veces ya está tan desarrollada la enfermedad y tanta atrofia que puede hacer que el anticuerpo dé negativo. No significa que no sean celíacos. Sí, eso ocurre muchas veces, ¿no? Lo comentábamos antes del programa. En muchas ocasiones esos anticuerpos negativos ayudan a despistar un poquito, ¿no? Sí. A veces en atención primaria todavía pues no conocen hasta qué punto hay que seguir derivando quizás o buscando enfermedad celíaca cuando esos anticuerpos son negativos. Si un paciente tiene anticuerpos negativos, sin embargo, con la genética y la biopsia se confirma la enfermedad celíaca, ¿cómo se hace el seguimiento? Porque los anticuerpos ya no servirían como criterio, ¿no?
Claro, en ese caso los anticuerpos que ya partimos de negativos no nos va a ayudar porque van a seguir siendo negativos, aunque bueno, a veces se puede ver algún repunte si, Evolución, ¿no? claro, si el paciente lo cumple bien, mejora a lo mejor de su atrofia, pero en algún momento hace alguna, ¿no?, una transgresión dietética, pues al final puede elevarse más adelante, pero en principio pues el seguimiento inicialmente es clínico, o sea, ver cómo mejora, que muchos sí que por tener gluten mejoran de sus tratamientos, de sus síntomas, y luego pues muchas veces pues analíticamente pues descartar, ¿no?, pues todo el tema de que también tengan déficit de vitamina B, ácido fólico, la vitamina D, un poco ver cómo va, si la tenían baja pues si mejora, también te ayuda a ver que se está mejorando nutricionalmente, y eso te orienta a que haya mejorado, ¿no? O sea, en analítica lo que podrías usar es si ese paciente tiene otro déficit de nutrientes, pues si los recupera y pues te ayuda un poco a que está mejorando. Y bueno, pues evidentemente si el paciente no mejorara clínicamente o siguiera desnutrido o con déficits, pues sí que tendrías que plantearte repetir la biopsia o replantear el diagnóstico, descartar otras causas de ese resultado anatomopatológico que hemos visto en la biopsia, para ver si hay que plantearse otro tipo de enfermedades. También podría existir, ¿no?, en un caso así, darse una celiaquía refractaria, que son un poco más complicadas. Sí, sí, ¿Cómo las tratáis? La celiaquía refractaria, para que la gente nos entiende, bueno, tú lo vas a explicar mejor, Sí, sí. pero lo que entendemos es una celiaquía que no responde, ¿no?, ante la dieta sin gluten. Claro. En principio, inicialmente, un paciente que está diagnosticado de enfermedad celíaca, le pautas la dieta sin gluten. Inicialmente lo que habla es de no respondedor, ¿no? Un paciente que no responde a la dieta sin gluten, tienes que confirmar que se hagan bien, ¿no?, confirmar la dieta, porque hay pacientes que de todo no comprenden, no lo entienden, o ciertas cosas Sí, no hay controlan, o a cosas veces, complicadas, y que a a veces es veces. complicado también un poco seguir la dieta estrictamente, y que se la saltan a veces inconscientemente o a veces conscientemente. Y verdad que muchas veces pues en la consulta tampoco tenemos todo el tiempo que nos gustaría, pues para tener un poco el contacto con el paciente, de explicar, de dudas y esas cosas. Entonces tienes que primero plantearte que a lo mejor no esté cumpliendo bien la dieta. Y bueno, pues cuando no responde clínicamente ni analíticamente, repetir la biopsia, ¿no? A veces confirmar el diagnóstico, ¿no? Descartar que no haya otro tipo de patologías que estén produciéndose, y si en principio se descarta todo eso, pues ya lo podrías denominar una enfermedad celíaca refractaria. Y bueno, pues la enfermedad refractaria luego está pues el tipo 1, el tipo 2, ¿no? Se pueden analizar los linfocitos T, ¿no? El tipo que tienen en el epitelio intestinal, pues si es positivo para CD3 se tacharía se denominaría como un tipo 2, y el tipo 1 en principio cuando no tiene CD3 positivo. Y bueno, pues el pronóstico del tipo 2 es un poco peor en principio, tampoco hay muchos tratamientos ahora mismo que podamos ofrecerles, pero de hecho menos del 1% de los celíacos son refractarios, es algo muy poco frecuente. común, Y pues hay muchas veces desde corticoides, prednisona, un poco como antiinflamatorio, también hay otros corticoides de acción tópica, que son pues la budesonida, que en principio solo actúa a nivel intestinal, aunque sí que puede tener todavía efectos adversos como el corticoide que hablamos general, sistémico, ¿no? Y bueno, pues a veces se ha planteado también incluso pacientes que no responden, pues inmunosupresores tipo acetoprina, y los tipo 2, o sea, bueno, hasta ciclosporina, fármacos que yo nunca he tenido que utilizar porque hay muy pocos casos y muy pocos estudios, y la verdad que no hay muchas opciones ahora mismo como para poder tratar a esos pacientes, pero bueno, en ciertos casos, si te encuentras en esa situación, pues habría que plantear otro tipo de tratamiento aparte de la dieta sin gluten, porque claro, esos pacientes pues tienen mayor riesgo de todas las complicaciones asociadas a la enfermedad celíaca, el linfoma, otro tipo de enfermedades que se asocian, y sí que habría que tenerlo en Es muy cuenta. importante eso que estás comentando, ¿no? La dieta sin gluten hay que hacerla, nos funcione mejor, nos funcione peor, porque además las consecuencias de saltársela, que no hay que saltársela nunca, Sí, sí. pueden llegar a ser graves, ¿no? Claro. Hemos tenido, por ejemplo, aquí a la doctora López del Clínico, ¿no?, que es experta trata sobre todo celiaquía en personas adultas. Nos decía que es muy poco común ver casos de linfoma, pero que existe, ¿no? Cuando se transgrede la dieta de forma habitual o cuando llega el diagnóstico muy tarde, a veces aparece un linfoma, y bueno, creo que es importante recordar, ¿no?, Claro. que hay consecuencias, no solo el linfoma, sino que pueden aparecer otras enfermedades asociadas por transgredir la dieta, ¿no? Claro, eso
eso es lo que hablábamos un poco antes también, que en principio es muy importante distinguir entre el celíaco y el que no lo es, porque el celíaco tiene que hacer una dieta estricta sin gluten, o sea, tiene que tener mucho cuidado porque va a tener problemas a largo plazo si no la cumple. Pues desde el linfoma, desde pacientes que pueden tener osteoporosis, fracturas óseas en gente joven porque tienen pérdida de vitamina D, que es una vitamina liposoluble, ¿no? Como tienen esta torrea, lo que llamamos pérdida de grasa en las heces, pues mal absorben, ¿no? Absorben muy poco pues vitaminas que necesitan para muchas cosas, pues también el hierro bajo, anemia, pues el linfoma, el adenocarcinoma, dermatitis herpetiforme, o sea, hay muchas complicaciones que se asocian a la enfermedad celíaca que si enfermedades autoinmunes, claro, ¿no? autoinmunes, sí, artritis reumatoide, bueno, luego también la diabetes, ¿no? Que, o sea, que me refiero al final, se asocian muchas enfermedades autoinmunes a la enfermedad celíaca, entonces, bueno, cumplir la dieta disminuye muchísimo el riesgo de desarrollar ese tipo de complicaciones y, bueno, aumenta la esperanza de vida, la supervivencia, la calidad y todo. De vida, claro. todo. Has estado hablando durante distintos momentos de la entrevista de anemia, de ácido fólico. ¿Cuáles son los principales déficits que tenemos que quizás en una analítica, aunque no sea una analítica específica, o sea, no sea una serología, puedan alertar un poco al médico, decir, oye, esta persona tiene unas cosas que... En principio en analítica es el hierro bajo, que es la ferropenia que llamamos, que no siempre tiene que ser asociado a anemia, que es cuando hablamos de hemoglobina baja, o sea que tengas poca sangre, digamos, y pues luego las transaminasas elevadas también, transaminasas que estén no en rango de hepatitis, muchas veces unas transaminasas en torno a, si lo normal es en 35, pues en torno a 50, 60, 70, que a lo mejor no llaman tanto la atención, pero sí que tienen que hacer un poco sospechar que puede ser por una enfermedad celíaca. De hecho, en el estudio que hacemos muchas veces de enfermedad del hígado, de hepatopatías, aunque pidamos pues serología de hepatitis C, hepatitis B, está indicado pedir la antitransglutaminasa por pensar que puede hacer, claro. Y luego pues ya vitamina D baja, ácido fólico, cobre, zinc, hay muchísimos otros déficits que pueden tener estos pacientes, ¿no? De proteínas bajas porque puedan tener desnutrición, albúmina baja y bueno, pues todo lo que se asocia a la enfermedad celíaca. O sea que cuando nos diagnostican si tenemos estos problemas, además de hacer una dieta sin gluten estricta, quizás bueno, pues tengamos que saber todo esto que nos falta para a través de la alimentación, claro, cuanto más natural mejor, bueno, intentar acabar con estos déficits. Claro, informarse un poco de alimentos ricos en ciertas cosas, ¿no? Pues en vitamina D, vitamina B12 y luego a veces incluso suplementos que se puedan tomar, pero bueno, idealmente pues con los alimentos que puede tomar un celíaco, pues que muchas cosas frescas, frutas, ¿no? Verduras, carne, pescado, nos suplementan de forma natural, claro, de estos déficits que pueden tener. Hay más preguntas, estas interesantes, ¿sí? Estas de Mercedes. Hola Mercedes, venga, que nos ve siempre, hola, Mercedes, ¿qué tal? Nos ve todos los viernes. Dice, ¿cree que hay más celíacos infradiagnosticados o por el contrario, se diagnostican de más? Yo creo que la enfermedad celíaca está infradiagnosticada. En general, aunque es verdad que actualmente cada vez menos, o sea, hace 30 años era una enfermedad que prácticamente rara, que se diagnosticaba muy poco y que la gente nunca había oído hablar, no se comentaba ni en los medios, ni a lo mejor incluso en la medicina, los médicos de atención primaria no tenían tanto en cuenta. Ahora se tiene muy en cuenta, es verdad que siempre la tenemos, sobre todo en atención primaria, los digestivos siempre la tenemos muy en cuenta cuando nos refieren a un paciente con síntomas que puedan cuadrar. Pero es verdad que aún así muchas veces sigue estando infradiagnosticado, o sea que a veces que hay pacientes que se escapan porque ya no es el paciente pues clásico que tiene todos los síntomas, todos los problemas, sino que a veces son pacientes que cuesta un poco por los síntomas que cuentan llegar a eso, o que tienen los anticuerpos negativos y al final ya no le haces más estudios porque bueno, no tiene antecedentes, no tiene un síntoma muy concreto y está todo bien, pues a lo mejor no te lo planteas y a lo mejor lo van desarrollando con el tiempo. A lo mejor en los niños es un poco más fácil, en los adultos lo tenemos más complicado y entonces sí que vemos a gente ahora con 50, 60 años o 70 que la diagnostica de enfermedad celíaca y dice, pues he estado toda mi vida tomando gluten y ahora con 70 años me va usted a decir que ya no puedo tomar gluten y claro, pues sí que a veces cuesta y que yo creo que diagnosticado de más es muy raro, o sea, cuando un paciente se dice que es celíaco, en general es que lo es, ¿no? Hay muy pocos casos que sean por otra causa o que su médico no haya hecho bien el diagnóstico, que también puede pasar, pero sí, eso es menos frecuente. Sí, yo creo que realmente para diagnosticar sobre enfermedad celíaca primero hay que pensar en ella. Claro. Muchos pacientes van a atención primaria, que es donde se va al principio, ¿no? Y el médico de atención primaria no es porque no sepa, sino porque no piensa en enfermedad celíaca, ¿no? Muchas veces, pues también
también porque hay pacientes que no cuentan, no toda la verdad, pero no lo cuentan de una manera donde el médico de atención primaria puede hacer sus propias conclusiones y pensar que esa persona puede ser celíaca, ¿no? Y derivarlo pues a un especialista en digestivo como vosotros, ¿no? Claro. Y yo creo que no se piensa en ello, no se piensa también porque no hay un patrón de enfermo celíaco único, sino hay una diversidad donde unos tienen síntomas, otros no, y realmente pues es un poco complicado también. Claro. A mí me gustaría hablar también, después de todo lo que hemos estado charlando, que ha sido mucho y variado, sobre el tema de la tolerancia al gluten. Se sabe que el trigo es un cereal duro, complicado, de difícil digestión. Y es verdad que todo el mundo, igual que con el alcohol, ¿no? Unos tienen más tolerancia y menos tolerancia al alcohol. Pasa lo mismo con el gluten. Hay gente que tolera más el gluten y otros que no lo toleran nada. Sí que puede, o sea, sí que puede pasar. Es verdad que no tenemos una prueba concreta que podamos decir usted es intolerante al gluten, ¿no? Salvo lo que es la enfermedad celíaca como tal, que sí que hay que distinguirlo de una cosa de la otra. Pero si hablamos de la sensibilidad al gluten no celíaca, nosotros no podemos, como el intestino irritable, no hay ningún test que diga usted tiene esto o no lo tiene. A lo mejor como las intolerancias a la fructosa, a la lactosa, otro tipo de intolerancia. Pero sí que tenemos pacientes que lo cuentan de libro, o sea, que ellos toman gluten y tienen muchísimos síntomas, que toman cualquier cosa y tienen diarrea, tienen dolor de estómago, dolor de tripa, y cuando lo dejan se encuentran fenomenal. Entonces esos pacientes sí que estás obligado a descartar la celiaquía, pues con la biopsia, con la serología, incluso con el test genético si es necesario, y si es negativo pues le dices que tome dieta sin gluten, porque en principio va a mejorar sus síntomas y su calidad de vida. Pero claro, el pronóstico a largo plazo no es el que tiene un paciente celíaco. Un poco tú lo que buscas aquí es pues la calidad de vida, que el paciente pueda salir, pues no tenga que buscar un baño cuando sale a la calle con sus amigos porque come algo que sabe que le sienta mal, y que haga una vida lo más normal posible. Pero ese paciente no va a desarrollar un linfoma, no va a desarrollar complicaciones, no va a tener ese tipo de problemas que tiene un celíaco. Entonces realmente no tiene que ser tan estricta la dieta. De hecho, estos pacientes pueden a veces tomar algo de gluten si son mínimas cantidades, y ellos saben un poco lo que toleran, lo que no. Al final cada uno se conoce un poco su cuerpo y sabe lo que puede comer, lo que no, y lo que puede llevar más cantidad o menos, y pueden tolerar. Pero en cambio el celíaco tiene que ser estricto, es que no hay manera de que pueda tomar algo de gluten, porque a largo plazo sí que puede tener problemas, que es un poco la diferencia. Pero es verdad que sí que hay pacientes que el gluten no lo toleran, tienen muchas molestias digestivas, pues de pesadez, de dolor, y que bueno, retirándolo mejoran, y bueno, pues tampoco es tan complicado a veces eliminar ese tipo de alimentos que les sientan mal para ellos encontrarse mejor al final. Es quizás la diferencia entre una intolerancia y una enfermedad autoinmune. Claro, o sea, claro. Son cosas, por ejemplo, pasa con la intolerancia a la lactosa. Sí. Nuestro cuerpo no tiene lactasas suficientes o no funcionan, pero no es algo que si nos saltamos la dieta, si tomamos lactosa, vaya a tener consecuencias, ¿no? O sea, claro, tiene unos síntomas, sí. pero no se produce pues eso, una respuesta del sistema inmunitario, Claro, por ejemplo, claro. como es en el caso de la celiaquía. Entonces, en el caso de los celíacos es siempre gluten cero, dieta estricta, y en el caso de tener una intolerancia, pues al final es eso. Hay gente que puede tomar queso con lactosa, pero que luego no puede tomar yogures, Claro. o que luego no puede tomar tal. Yo creo que eso también te lo dice tu Claro, cuerpo, ¿no? claro. Hay pacientes que lo que no toleran simplemente mejor con la lactosa, la leche en sí, o sea, un vaso de leche no lo pueden Exacto. tolerar, pero a lo mejor los yogures, el queso, ciertas cantidades, incluso excipientes, porque la lactosa también lleva pues el pavo comercial, Claro. incluso medicamentos que llevan lactosa, pero en principio son tal cantidades que no le va a producir síntomas, y ellos tienen un poco que regular qué le da síntomas y qué no, pero tampoco tiene que ser estricto, sino un poco, pues ellos se van un poco buscando qué pueden tomar y qué no, porque hay gente que no tolera nada, y hay gente que tolera casi todo. Claro. Hay una pregunta que, bueno, aprovechando que tenemos un experto en aparato digestivo, ¿no? Nos dicen, Monse González: hola, yo tengo colitis ulcerosa y cada 6 meses me hacen analíticas donde entra la celiaquía y da un marcador positivo y otro negativo, pero si como alimentos con gluten me pongo malísima, con cólicos y diarreas. Lo plantea... Claro, en principio la colitis ulcerosa es una enfermedad totalmente independiente, ¿no?, de la enfermedad celíaca. Es una enfermedad que afecta, autoinmune también, pero afecta al colon, ¿no?, que lo puede inflamar, puede dar diarrea, dolor, deposiciones sanguinolentas, y en el seguimiento no hace falta pedir anticuerpos de celiaquía, o sea, se piden pues otro tipo de marcadores, un poco de ver de inflamación, en las heces un poco también, y a veces hay que repetir alguna endoscopia para ver cómo está la mucosa por dentro, y va un poco independiente. Eso no quiere decir que un paciente con colitis ulcerosa pueda tener una
una enfermedad celíaca también, o que también puedan tener una sensibilidad al gluten no celíaca, que también podría ser. Lo que pasa que no sé muy bien por qué le piden los marcadores de la celiaquía, Quizás porque a un lo mejor pariente. a lo mejor sospechan que tenga una celíaca por antecedente, y si alguno de los anticuerpos es positivo, pues a lo mejor sí que tendría que plantearse algún otro estudio, ¿no? Porque no te excluye tener una colitis ulcerosa de ser celíaco. Claro. Como dice, da un marcador positivo y otro negativo, no sabemos muy bien, No quizás sé. le hacen varios anticuerpos y uno Claro. da y otro no da. Hombre, en principio si hay cualquiera es positivo, sí que Habría sospecha, ¿no? habría que sospechar y habría que plantear, descartar que no tenga una enfermedad celíaca. También hay Patricia Álvarez, nos dice, si hay celiaquía refractaria, pero igual se hace la dieta 100% libre de gluten, o sea que hace una dieta sin gluten, Sí. no toma gluten. Sí. Dice, aún así hay riesgo de linfoma o el linfoma es solo por consumo de gluten. Claro, en principio el paciente que hace la dieta adecuada y su enfermedad mejora, en principio es cuando se disminuye el riesgo. El problema es si hay una enfermedad refractaria que esa atrofia no mejora y esos anticuerpos no mejoran ni esos síntomas mejoran, incluso haciendo bien la dieta sin gluten, los pacientes refractarios sí que podrían continuar con el riesgo. O sea, es verdad que si toman gluten el riesgo es mayor, pero un paciente refractario sigue teniendo porque su daño intestinal sigue estando ahí, no está remitiendo, entonces tiene ese riesgo. El problema es ese, si el paciente su daño mejora, pues es cuando el riesgo desaparece, ¿no? Pero claro, si todavía no ha respondido, aunque haga la dieta sin gluten, puede tener cierto riesgo, claro, porque es refractario, por eso lo hablamos, que no está respondiendo a la dieta sin gluten. Pero evidentemente si no la hiciera, sería peor. Claro, O sea, tendría que seguirla, la dieta, pero claro, tendría que tener más cuidado con las complicaciones que pueda tener. Eso es muy importante porque alguna vez sí que nos ha contactado algún paciente con celiaquía refractaria diciendo, es que la dieta sin gluten no me funciona, ¿para qué la voy a hacer? ¿no? Claro, no. Pero al final tiene una enfermedad celíaca. Sí, claro. Hay que hacerla sí o sí. Hombre, es que es verdad que tiene un problema porque no está respondiendo, pero más problemas tendría si no cumpliera la dieta, porque empeoraría, el riesgo aumentaría mucho más, claro. Sí que es importante. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, mucha gente dice, ¿pero y eso qué es? ¿No? Claro. ¿Cómo nos explicas tú las enfermedades autoinmunes? Vale, pues explicar la enfermedad autoinmune, pues en principio auto, ¿no? De propio, ¿no? Inmune del sistema inmunológico. En principio son enfermedades que nuestro sistema inmunológico, ¿no? Nuestras defensas, lo que nosotros llamamos, atacan a algo de nuestro propio cuerpo que no deberían, ¿no? En principio nuestras células tienen que estar sin ningún ataque de las defensas tienen que atacar a lo que tienen que hacer, ¿no? A cosas externas, pues bacterias, virus que nos pueden producir enfermedades. Pero a veces, bueno, hay enfermedades que se desarrollan y el sistema defensivo, ¿no? Nuestras defensas pues pueden atacar pues al intestino, por ejemplo al colon cuando hay una colitis ulcerosa, al intestino delgado, el duodeno cuando hay una enfermedad celíaca, y otro tipo pues las articulaciones cuando hay una artritis, o a la piel cuando hay problemas de dermatitis autoinmunes. Entonces pues al final es una respuesta inflamatoria desencadenada por nuestras propias defensas, que es un poco la anomalía, ¿no? Cuando tienen que tolerar nuestras propias células, no las están tolerando y las están atacando, ¿no? Y muchas veces pues en la celíaca lo que pasa es porque al final el gluten es el que hace que desencadena esa respuesta, ¿no? de inflamación hacia nuestro intestino, y es cuando producen esa inflamación y va atrofiándose la vellosidad del intestino. De ahí que, bueno, que esa reacción se produzca cuando hay la más mínima cantidad de gluten. O sea, claro. De ahí que no entren esos grados de tolerancia e intolerancia, sino que es en el momento en el que el organismo se da cuenta de que estamos tomando gluten, que comienza todo ese mecanismo que a la larga sí que puede provocar... Sí, en cuanto entra en contacto el antígeno, ¿no? Que digamos que es la proteína que está en el gluten, que es la que nos desencadena esa inflamación, a lo mínimo, a lo poco que sea, nos va a desencadenar toda esa respuesta inflamatoria mediada por nuestra inmunidad, nuestras defensas. Mira, está también María Rosa Cortés nos habla de esa famosa píldora o esa vacuna que parece que está en estudio, que parece que va a ser la panacea de todo y que a los celíacos van a poder tomar gluten, vamos, por partida doble. ¿Qué opinas tú de todo esto? A ver, en principio se hablan, ¿no? de muchas cosas. Hay como productos comerciales que dicen, ¿no? que puedes tomar tipo como la lactasa, ¿no? para la leche, ¿no? los productos lácteos, que puedes tomar como un producto exógeno, externo, que te ayuda a digerir, digamos, la proteína del gluten para que tengas mejor digestión. O sea, que eso es un poco que se está también promocionando y tal. En principio, un celíaco eso no lo debe tomar, porque al final, aunque te ayude a digerir la proteína, si lo hiciera, esa proteína
proteína la sigues teniendo, o sea, esa Claro. inflamación te la va a seguir produciendo en el intestino, o sea, que eso no tendría sentido como tal. Es verdad que se están investigando en tratamientos, pero vamos, que están en fases muy iniciales y que mucho menos es cosas que se puedan tomar actualmente ahora mismo los pacientes. Pues sí, a largo plazo sí que se está haciendo investigación un poco para intentar que a lo mejor en un futuro pues el celíaco pueda a lo mejor tomar gluten con ciertos tratamientos, pero no tomando algo que te ayude a tolerar o no tolerarse. Al final el problema es la inflamación que te está desencadenando la proteína, un poco más a la respuesta inflamatoria inmune que hace el organismo, ¿no? Y el intestino, para que no tengas esa atrofia de la pellosidad del intestino. Pero actualmente no hay ningún tratamiento que te puedas tomar y que puedas tomar gluten un paciente celíaco, pero sí que hay como las peptidasas, ¿no? Para intentar degradar la proteína y que puedas tener una mejor digestión, porque verá que el gluten al final es una proteína que no cuesta digerir, pero eso es más un poco a lo mejor tratamiento sintomático, igual que la lactasa. El paciente que tiene intolerancia a la lactosa le dice, usted puede tomar lactosa, a lo mejor algo, un poco, según lo que tolere. Si un día se va a comer fuera, pues muchas veces gente joven, 30 años, que se va a una cena, pues a lo mejor dice, pues tómasela y te evitas tener síntomas, simplemente es que no tenga a lo mejor diarrea o dolor después de tomarlo, pero realmente en un celíaco no tiene esa utilidad todavía. Yo estoy muy contenta con mi dieta y prefiero hacer una dieta sin gluten que estar tomándome pastillas. Quizás en el futuro exista un fármaco que bueno, pues que ayude a controlar, si eso es posible, ¿no? Esa reacción del sistema inmunológico, pero bueno, creo siempre que es más seguro hacer una alimentación sana y natural que tomar fármacos. Pero bueno, ojalá el día de mañana se pueda solucionar todo esto y haya opciones. Hacer una dieta sin gluten no tiene efectos secundarios, ¿no? Los fármacos siempre lo tienen y al final, pues pacientes con enfermedades crónicas, de tensión, ¿no? Diabetes, que tienen que tomar medicación de por vida, al final también asumen ciertos riesgos a la medicación que toman, ¿no? Efectos secundarios que pueden tener que a veces pueden ser complejos y en principio, hombre, la dieta sin gluten a veces no es fácil, es complicado, pues te puede limitar ciertas cosas, tu vida social, pero bueno, al final tienes muchos otros alimentos que puedes comer y te evitas de ningún efecto secundario. No tomar gluten no te va a producir ningún efecto secundario, de hecho te va a mejorar pues tu tracto intestinal, tu absorción y todos los déficits que puedas tener van a mejorar con la dieta sin gluten. Al final estás haciendo la dieta sin gluten, eres totalmente independiente, no necesitas estar tomando... Quiero decir, siempre hay mucha polémica sobre si la enfermedad celíaca es una enfermedad o es una condición, ¿no? Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, es una enfermedad, pero haciendo la dieta sin gluten yo nunca me he considerado una persona enferma, o sea, sin embargo, en el momento en el que dependes de una pastilla, creo que es otra cosa, ¿no? Pero también es una opinión, es un punto de vista. ¿Cuántos enfermos con otras dolencias distintas cambiarían esas pastillas o esas 1 o 15 o 20 pastillas que toman todos los días por una buena magdalena sin gluten? Vamos. Claro. Yo desde luego, antes de tomar una magdalena o una píldora, pues vamos. Hombre, tomarse 15 pastillas al día, la adherencia al tratamiento, o sea, cumplir bien, tomártelo a rajatabla, las horas que tienes que ser, algunas son en ayunas, otras después de comer, otras a las 12. Eso sí que te condiciona la vida. Claro, es que eso te condiciona mucho si no la llevas en un viaje, no la llevas. Y al final, comida sin gluten puedes encontrar cualquier sitio. Al final, una fruta o no. Sobre todo a día de hoy, es que al final es que cualquier cosa. Sí. Hay una pregunta de Mariana Fresneda que dice: buenas tardes, los anticuerpos positivos. Creo que me salió 34. ¿Es 100% celiaquía? Próximamente me haré la endoscopia y comentar también que lo he descubierto a los 62 años. Enhorabuena por vuestro programa y la información que nos dais. Gracias. Gracias, Mariana. Pero con unos anticuerpos no podemos confirmar celiaquía, ¿no? En principio con los anticuerpos no es suficiente, habrá que hacer la endoscopia, según la endoscopia, la biopsia, pues el test genético según el resultado, y no es suficiente. Es verdad que también el laboratorio, cada laboratorio tiene sus límites, ¿no? Hay gente que es por encima de 10, depende del laboratorio de lo que haga, y depende del anticuerpo que le añadan eso, pero vamos, con solo un anticuerpo no es diagnóstico, no es suficiente para un diagnóstico de enfermedad. Sí que es una sospecha, celíaca. ¿no? Claro, es una sospecha y hay que confirmarla con el diagnóstico. Pues ya sabes, Mariana, lo que te comenta el doctor Cerpa. Bueno, pues vamos a ver, son exactamente en riguroso directo, son las 5 y 25 minutos. Hemos estado prácticamente una hora, yo creo que se te habrá hecho corto. Se me ha hecho muy corto. A mí también, tendríamos para hablar mucho más. Tiene que volver. No te preocupes que no pasa nada, no estás enfermo. Es que pasa sí. a todo el mundo lo mismo. Bueno, pues oye, te agradecemos tu visita, yo creo que ha estado muy bien, nos has contestado a todo, incluso a muchas, la verdad es que ha habido mucha participación. Sí, y si luego te metes ahí
ahí, Sí, puedes contestar, sí. porque Vale, hay un sí, montón sí, de sí, preguntas sí, más. me meteré, Si entras sí. en el Facebook En Facebook. de Maná, verás que todavía habrá mucha gente que siga preguntando. Vale. Y si no, pues le tienen en si la puedes clínica contestar, genial. Cisme de Efectivamente. Coslada. Ahí Claro, también está. Y también estás en la clínica Cisme, efectivamente. sí. Ahí das tu consulta. Claro, ¿Qué paso. días? ¿Qué días das? Pues estoy los lunes por la tarde, ahí. Los lunes por la tarde paso consulta ahí de digestivo, pues veo celíacos y otro tipo de patologías digestivas, todo lo que esté relacionado con el aparato digestivo, estoy allí. Vale, estás en Coslada, en Madrid. ¿En qué Coslada. calle? En Coslada, pues la calle... Te Le he hemos pillado. pillado, le hemos pillado. Ahora mismo. Avenida Bueno. Príncipes de... ¿no? Príncipes de España 3 y calle Manches Gómez, número 2. Bueno, pero hay una cosa muy fácil. Perdón. Ponemos En clínica Google o en Cisme internet, Google sí, y salen clínica. todas las direcciones. Sí, sí, además sales y tú con tus horarios y todo. O sea, Sí, eso no hay ningún sale problema. todo. Estupendo, Sí. porque muchas veces necesitamos especialistas en enfermedad celíaca y bueno, pues aquí tenemos uno y cuando hay tantas dudas y además estamos intranquilos porque nos encontramos mal, pero nadie nos dice nada, bueno, pues el doctor Cerpa nos puede echar una mano. Bueno, pues muchas gracias por Muchas invitarme, gracias. ha sido un placer, se ha pasado muy rápido, ha sido muy ameno compartir con vosotros este rato y estar en contacto pues con la Asociación de Pacientes de Enfermedad Celíaca, es siempre un placer estar en contacto directo. Pues Nada, estás muchas invitado a gracias. venir Muchas cuando, gracias. cuando Vale, quieras. muchas Muchas gracias. placer, Hasta luego. gracias. gracias.